había un error más. El momento de inercia, decía 3,6 por 10 a la menos 4, era a la menos 3. Igual les había dado los datos de la sección, así que si hicieron el cálculo, iban a encontrar el error. Y el otro error en la matriz fue un error de tipeo, pero no en las cuentas, ¿sí? Es decir, X1 y X2 estaban bien calculados, así que no les tendría que haber cambiado el resultado. Solo les aviso por si alguien lo trató de resolver y no pudieron ver o no llegaron al mismo resultado. Después, segundo dato administrativo, ayer colgamos en el campus una encuesta. Esta no la hacemos nosotros, esta la hace la Secretaría de Inclusión, Género, Bienestar y Articulación Social, bla, 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 de la facultad, ¿sí? Ni siquiera es de departamento, esto viene de la facu. Está destinada a, estoy leyendo el mail, alumnos que manifiesten una complicación particular para acceder a las clases virtuales o material, ¿sí? Están viendo si hay gente que está en esa situación, a ver cómo lo pueden resolver. Si consideran que no tienen problema en manejarse con los medios que tienen, digamos, pueden bajar el material, pueden entrar a las clases, etc. No hace falta que la contesten. Bien, igualmente nosotros hoy cuando termine la clase vamos a volver a correr nuestra encuesta interna, no la vamos a hacer siempre, ¿sí? Pero sobre todo al principio la vamos a repetir un poquito para ver cómo seguimos. Bien, bueno, a ver. Aguarden un segundo. Bien, la clase pasada arrancamos con un pizarrón y fuimos desarrollando en el momento. En la encuesta vimos que eso les pareció mucho mejor. Para que puedan ir copiando a la par, así que vamos a replicar lo mismo hoy. Bien, a ver, aguárdenme. Bien, consulta. Me interesa, fíjense una cosa. Acabo de prender una cámara. Si no les apareció, búsquenme. ¿Sí? Busquen en las imágenes de todos y le dan botón derecho al usuario que se llama Darío Smoothcam y tienen que poner fijar video o pin video. ¿Sí? ¿Lo encontraron? ¿Todos pudieron entrar? Quiero hacer una prueba, quiero copiar una hoja, quiero ver si llegan a leer si escribo así con la letra grande. ¿Se llega a leer? ¿Sí? ¿No? Bien, perfecto. Voy a tratar de escribir en una hoja, porque tengo que hacer bastantes gráficos y escribir algunas ecuaciones. Si no, si se complica, me avisan y me trato de pasar al whiteboard, que igual nos vamos a poder manejar, pero mientras podamos seguir escribiendo una hoja, buenísimo. Bien, vamos a empezar, ¿sí? Para entrar en calor con algo que se me pasó, se los quería marcar la clase pasada. A ver, Violeta no podía encontrar. Fíjate donde aparecemos todos, ¿sí? Ah, bien, perfecto. Bien. Bueno, esto en realidad se los quería decir la clase pasada, se me pasó, pero todavía estamos a tiempo. En esta primera parte, hasta el primer parcial, ¿sí? Estamos en lo que se llama análisis lineal, ¿sí? ¿Por qué? Porque se están cumpliendo las linealidades que ahora las vamos a repasar, que son linealidad mecánica, cinemática y estática. Cuando pasamos después a los temas del segundo parcial, más o menos en junio, a ver, ¿tienen problemas para fijar? Aguarden un segundo. Mariano, ¿estás cliqueando en el usuario que se... Ah, bien, ahí va, perfecto. Estábamos con algunos problemas técnicos. Bien, entonces, con los temas del segundo parcial, ¿sí? Empezamos a cuestionarnos algunas de estas linealidades. Vamos a repasarlas primero. Vamos a arrancar por linealidad mecánica. ¿Bien? Linealidad mecánica.
La linealidad mecánica, recordemos, nos dice que existe una relación lineal entre tensiones y deformaciones. Bien, ¿eso qué quiere decir? Vamos a hacer un gráfico acá. Si en uno de los ejes dibujamos sigma y epsilon, ¿sí? Las relaciones dan una línea recta que, bueno, en teoría pasa por el cero ahí, punto gordo. También esto vale, si queremos, para hablar de tau y gamma, ¿sí? En forma genérica. Bien, entonces, linealidad mecánica, ¿sí? Esto estaba representado por la ley de Hooke. Hooke, creo que era con W. Sigma era igual a E por epsilon, donde esta era la constante de proporcionalidad, era la pendiente que tenemos acá. Y tau era igual a G por gamma, donde esto era tau en caso que estemos representando tensiones y deformaciones transversales. ¿Sí? Bien. Entonces, siguiente. Esa es linealidad mecánica. Vamos con linealidad cinemática. Bien, la linealidad cinemática, ¿sí? Es la que nos permitía asumir que como los desplazamientos eran pequeños, entonces la tangente del ángulo la podíamos aproximar como el ángulo y el seno del ángulo lo podíamos aproximar también al ángulo, θ. Y bueno, si lo quieren para completar, coseno de θ es aproximadamente 1, ¿sí? Eso es de análisis matemático, si quieren lo refrescamos, pero si esto es el seno y esto sería la tangente, cuando nosotros aproximamos con pequeños desplazamientos, ¿sí? El seno y la tangente son aproximadamente iguales al ángulo, mientras que el coseno, que viene por acá, cuando el ángulo es pequeño es aproximadamente igual a 1. ¿Sí? Siempre nos manejamos en un entorno de ángulos pequeños, entonces, bajo esa hipótesis, tangente es igual al ángulo, seno es igual al ángulo, el coseno es aproximadamente 1. Bien. No se confundan, en realidad hay quienes dicen que esta es la hipótesis de pequeños desplazamientos, pero pequeños desplazamientos es una hipótesis anterior, ¿sí? Y a partir de esa hipótesis madre surge la linealidad cinemática y también la linealidad estática. Linealidad estática. Que nos dice que podemos analizar el equilibrio en la posición sin deformar. Posición sin deformar. La hipótesis anterior era linealidad cinemática y esta es linealidad estática. Estas dos hipótesis en realidad se desprenden de la hipótesis de los pequeños desplazamientos. Como estamos en pequeños desplazamientos, podemos asumir que estas relaciones trigonométricas se simplifican, digamos. Esto lo que está también representando en cierto modo es, ustedes saben que si por ejemplo tienen, imaginemos una viga simplemente apoyada, y la cargamos con una carga distribuida, un punto por acá, ¿sí? Imaginemos que estamos
queriendo tomar momentos respecto a este punto, podemos asumir que se mueve en una línea recta vertical, ¿sí? Y que este punto va a parar por acá abajo, ¿sí? Por ejemplo, entonces este ángulo es θ, y por lo tanto podemos asumir que esto también es aproximadamente θ. Bueno, sería θ por esta distancia x. Bien. Entonces, linealidad estática, podemos analizar el equilibrio en la posición sin deformar. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que, por ejemplo, si tenemos una ménsula y la cargo con esta fuerza P, esta ménsula en realidad se va a deformar y va a pasar a una posición por acá. Entonces, imaginemos que el largo de la ménsula es X, e imaginemos que la fuerza P se desplaza a un cierto corrimiento delta, ¿sí? Entonces, el momento que tenemos al pie de la columna es igual a P por X más delta. Cumpliendo que los desplazamientos son pequeños, delta es mucho menor a 1, y entonces podemos asumir que el momento es P por X, y eso lo que significa es que en realidad estamos planteando el equilibrio en la posición sin deformar. Bien, eso es lo que nos permite basarnos, o lo que nos permite simplificar la linealidad estática. En la parte 2 de la materia vamos a preguntarnos qué pasa si no se cumple la linealidad mecánica, ¿sí? O sea, sabemos que en realidad no hay ningún material, o por lo menos por ahora no hay ningún material que uno lo cargue indefinidamente o lo deforme indefinidamente y pueda tener una respuesta lineal, ¿sí? Entonces, por encima de un cierto valor de cargas, la linealidad mecánica empieza a fallar, y ahí es donde vamos a entrar a hacer un análisis plástico. La linealidad cinemática la vamos a tener en toda la materia, ¿sí? No la vamos a perder. Si alguno hace estabilidad 4, ahí sí van a ver qué pasa cuando se pierde la linealidad cinemática. Y, por ejemplo, una de las cosas que pueden calcular cuando se pierde la linealidad cinemática, ustedes saben que esta viga se deforma, y como la longitud de la viga tiene que permanecer constante, en realidad acá hay un acortamiento infinitésimo que nosotros nunca lo consideramos, ¿sí? Nosotros suponemos por la linealidad cinemática que todos los desplazamientos se mantienen en una línea recta, entonces no hay desplazamientos horizontales. Bien, si alguien hace estabilidad 4, van a ver cómo calcular este desplazamiento debido a la flexión de la viga, por ejemplo. Y ahí va. La linealidad estática la vamos a perder en el último tema de la materia, que es en el análisis de segundo orden. Es decir, en algunos casos, este desplazamiento delta, por ejemplo, si esta ménsula es muy grande, o si esta carga es muy alta, o si esta columna tiene una baja rigidez, en fin, por encima de un cierto valor de cargas, también voy a poder suponer que ya no es correcto aproximar que este delta es menor a 1, y no voy a poder plantear el equilibrio en la posición deformada, en la posición sin deformar, sino que voy a tener que empezar a analizar el equilibrio en la posición deformada. La realidad es que ninguno de los métodos da una resolución directa, es decir, es un método iterativo. Cargo, veo cuánto se deforma. Después veo cuánto vale este delta, vuelvo a calcular el momento, vuelvo a cargar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante en segundo orden es que todas las resoluciones son prácticamente iterativas. ¿Bien? ¿Llegaron a copiar? Por default voy a asumir que sí. Si alguien no llegó, me dice que no, como hacemos en la clase. Si no, voy a pasar. Bien. Bueno, dicho esto, ¿sí? Entonces estamos en análisis lineal. Recuerden que cuando se cumplen todas las linealidades, es válido el principio de superposición de efectos, ¿sí? Por eso lo estamos usando, lo vamos a seguir usando, y después vamos a poder discutir
por qué cuando perdamos las linealidades en el análisis clásico en segundo orden, si podemos seguir usando el principio de superposición de efectos o no, por qué, etc. Pero recuerden que necesitamos que todas las linealidades sean válidas. Bien. Bueno, vamos a seguir con el método de incógnitas estáticas. Ya tienen toda la teoría, de ahora en más lo que nos queda es ver lo que llamamos los casos especiales, y vamos a ir particularmente analizando. Las cargas, recuerden que las cargas con las que nosotros nos estamos manejando son cargas estáticas o cinemáticas, y dentro de las cinemáticas podemos poner a la temperatura, ¿sí? Porque lo que hace es imponer una deformación interna, y los sedimentos de vínculo. Y después, lo que queríamos agregar como casos especiales, digamos, nos vamos a poner acá, no son cargas, pero algo nuevo con lo que nos encontramos, o que tienen particularidades para desarrollar el método de incógnitas estáticas, son los ampollos elásticos y las bielas o reticulados en general. Bien. Cargas estáticas, ¿sí? Ya vieron cómo trabajar con el método. El ejercicio parte 1 que subimos el miércoles era un ejercicio bajo la acción de cargas estáticas. Dentro de las cargas cinemáticas, temperatura, ¿sí? Es lo que vimos en la parte 2 del video que subimos el miércoles. Así que ya lo vieron, estaba resuelto en función de los datos. La verdad que temperatura no tiene nada mucho más particular. El ejercicio que subimos el miércoles de temperatura tenía gradiente de temperatura con una temperatura baricéntrica distinto de 0, así que en ese ejercicio está resuelto la descomposición entre dos diagramas, uno con el gradiente y uno con la baricéntrica. Está resuelto en función de los datos, y si hay alguna duda más, está subiendo el apunte, pero me parece que como además ya vienen trabajando con la temperatura baricéntrica de estabilidad 2, ya la tienen bastante asociada, a pesar de que ahora agregamos el gradiente de temperatura. Entonces, con lo que vamos a seguir hoy es con los sedimentos de vínculo, que ya se los vengo nombrando, pero también se los vengo esquivando. Vamos a seguir con los apoyos elásticos, a ver cómo los trabajamos, y si llegamos, vamos a ver qué hacer con bielas en un reticulado, o en una estructura mixta, pero donde hay presencia de bielas. Entonces, vamos a poner casos particulares. Bien, y como primer caso particular, entonces, vamos a empezar con sedimentos de vínculo. Bien, recordemos entonces que es una carga de origen cinemático, porque lo que está representando, vamos a poner un ejemplo, es que los vínculos que nosotros los suponemos cinemáticamente invariables, es decir, que están fijos y siempre en el mismo lugar, en realidad no siempre ocurre eso, ¿sí? Nosotros podemos suponer que después de un tiempo, por ejemplo, este empotramiento sufre un descenso y viene a parar a una posición por acá. Vamos a llamarle delta. Y entonces esta estructura va a pasar a tomar alguna posición que podría llegar a ser así, por ejemplo. Por acá. Bien. Eso, por ejemplo, es un sedimento. También podemos tener este caso.
Puede ser que el sedimento sea una rotación, ¿sí? Un empotramiento. Y recuerden que las cargas de origen cinemático no las vieron en estabilidad 1, porque en isostáticos, vamos a ponerlo acá, en isostáticos, producen movimientos de cuerpo rígido. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un sedimento de vínculo en un isostático, las barras van a rotar, van a trasladarse, pero ninguna se va a deformar, ¿sí? Es decir, no generan solicitaciones internas. Por ejemplo, imagínense que tenemos este reticulado, donde uno de los vínculos viene a parar 1 centímetro hacia abajo, y entonces, con rojo, este no se va a trasladar hacia acá. Los desplazamientos siguen siendo pequeños, así que podemos asumir que sigue siendo válida la linealidad cinemática, ¿sí? Por eso este punto yo no voy a dibujar que baja cuando rota, así para mantener constante la longitud de la barra, porque este desplazamiento es tan pequeño que podemos asumir que se mueve una línea recta. Bien, y lo que pasó fue que el triángulo rotó en torno a este punto, pero no se generaron solicitaciones internas. Bien, entonces vamos a ver cómo tratarlas, ¿sí? Y para eso vamos a elegir un ejercicio muy fácil. Vamos a resolver una viga empotrada donde este apoyo móvil va a parar una cierta posición delta hacia abajo, y por lo tanto ya podemos aproximar que la deformada va a ser una cosa así. Bien. Primero, grados de hiperestaticidad de esta estructura. ¿Alguien en el chat? Vamos, les tiré una fácil por ahora. 1. Muy bien. ¿Por qué? Es una barra, tiene 3 incógnitas, ¿sí? 3 en el empotramiento, o 3 vínculos externos, bien dicho, 3 restricciones, más 1 en el apoyo móvil, es una chapa, por lo tanto tiene un grado de hiperestaticidad. Si queremos resolver el método de incógnitas estáticas, recuerden que es importantísimo, lo primero, determinar grados de hiperestaticidad. ¿Por qué? Porque eso es el dato que necesito primero para armar el fundamental, y después es lo que me va a decir de qué tamaño es la matriz de flexibilidad. Si es una matriz, en este caso, va a ser un escalar, porque me queda solo una flexibilidad, solo una coordenada. Si fuese de grado de hiperestaticidad 2, queda de 2 por 2, si fuese de grado de hiperestaticidad 3, es de 3 por 3. Entonces, vamos a resolverlo de dos formas, ¿sí? Resolución 1. ¿En qué cambia una forma o la otra? Vamos a elegir sistemas fundamentales distintos y ahora van a ver por qué. ¿Sí? El primer fundamental que voy a plantear, ¿sí? Lo voy a conseguir poniendo en evidencia el momento en el empotramiento. Darío, ¿sí? disculpa, una amiga quiere entrar y se le cortó internet. Sí. Santi, ¿estás por ahí? Ahí lo habilitamos. Santi está de host, así que necesito que... Bien, perfecto. ¿Sí? Entonces, esta es la incógnita X. Le voy a poner X sub E de empotramiento, ¿sí? Para que no se la confundan con la X que voy a usar en la resolución 2, nada más. Pero la podría llamar solo X. Y entonces esto va a bajar alguna posición por ahí. Y este es el momento del empotramiento, así que produce la misma elástica que tenía en el ejercicio anterior.
Perdón, que tenían el hiperestático. Bien, entonces ahora lo que voy a armar es sistema 0. Recordemos que el sistema 0 lo armo con el fundamental bajo la acción de las cargas originales, es decir, un cedimiento de vínculo. Ahora, como esto es un isostático, ¿sí? Dijimos que los cedimientos de vínculo en isostático producen movimiento de cuerpo rígido. Vamos a construir acá, lo vamos a dejar hecho también, el sistema 1. En el sistema 1 ponemos una magnitud estática unitaria en la coordenada donde queremos calcular el desplazamiento. Y esto va a producir una elástica así. El sistema 0 dijimos que si hacemos el diagrama de momentos, ¿sí? Es nulo, porque hay solo movimientos de cuerpo rígido. Y si analizamos en el sistema 1, tenemos un momento que produce tracción del lado superior, que vale 1. Sabemos que en este extremo tiene que valer 0, porque hay un apoyo fijo, y como no hay ninguna carga distribuida, la ley de variación entre los dos puntos tiene que ser lineal. Bien, entonces tenemos dibujado el diagrama de momentos. Voy a hacer acá abajo, nosotros estamos muy acostumbrados a, no está mal que lo hagan, lo ideal es que uno no dibuje las reacciones de vínculo en el mismo esquema donde están los vínculos. Uno lo que tendría que hacer es trazar un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Acá tenemos más 1. Esto es un momento antihorario, entonces lo vamos a equilibrar con reacciones de vínculo que generan un par en sentido horario. Y esta cupla, que es algo por L, me tiene que dar 1, así que el valor de reacción es 1 sobre L, y acá es 1 sobre L. Uy, perdón, ahí está. No vi que se me estaba cortando. ¿Sí? Puse una cupla en sentido antihorario y la equilibré con reacciones de vínculo en sentido horario. Sí, estos diagramas son de momento. Ninguno tiene normal acá, ¿sí? Acuérdense que en vigas continuas, normales y flexión están totalmente desacopladas, así que no me interesa. Acá hay cargas transversales, ¿sí? O producen elásticas transversales, así que el normal no me interesa, y el corte lo vamos a despreciar porque son vigas esbeltas. Este sería M del sistema 0, que es idénticamente 0, y este es M del sistema 1. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es completar la ecuación de compatibilidad, ¿sí? Ahora, estos son todos escalares, ¿sí? Porque para entender el concepto, yo elegí un hiperestático de grado 1, pero si esto lo aplican después a un hiperestático de grado 2, es lo mismo, ¿sí? Van a entender igual cómo es el procedimiento. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora en sedimentos de vínculo y después con los resortes, con las bielas? Vamos a prestar atención dónde queda, digamos, alojada la información acá. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, este corrimiento delta, ¿sí? Vamos a ver si tendría que aparecer acá, acá o acá. Alguien ya puede decirme, la matriz de flexibilidades nosotros la conseguimos siempre integrando sistema 1, sistema 2, sistema 3, es decir, los sistemas que tienen las cargas estáticas unitarias en las coordenadas que nosotros definimos, pero en esta matriz, en la matriz de flexibilidad, nunca aparecen las cargas externas, ¿sí? Nunca aparece delta. Si acá hubiese una carga distribuida nunca puede aparecer, porque en todo caso aparecen o en el hiperestático, ahora vamos a ver cómo, o en el sistema 0, ¿sí? Entonces, matriz de flexibilidades, definidos. Pueden, si quieren, copiar esto. Una vez definidos un sistema de coordenadas,
quedan definida una única matriz de flexibilidades en esas coordenadas. ¿Sí? Es decir, no depende de las cargas. Mi coordenada acá fue el giro en el empotramiento, entonces la flexibilidad va a depender solo de cuestiones geométricas de la viga, de rigidez y obviamente de cuáles son las coordenadas que yo elegí. Bien. Entonces, de todo esto, lo primero que ya podemos ver cuánto vale es esto, ¿sí? Porque lo que yo permití en mi coordenada única, coordenada 1 en este caso, es el giro en el empotramiento, y yo sé que el empotramiento era rígido, así que el giro en el empotramiento en el hiperestático es 0. Bien, ahora vamos a calcular A sub 0, ¿sí? Si todos terminaron de copiar, voy a pasar. Bueno, ustedes que tienen los diagramas ahí, vayan mirando lo que estoy por hacer. Vamos a calcular A0. Para eso, la deformación real es el sistema 0 y el sistema equilibrado es el sistema 1. ¿Sí? Porque estoy queriendo calcular el corrimiento bajo la acción de las cargas reales, pero en el sistema 1. Pero en la coordenada 1, por eso es el sistema 1. Entonces voy a poner el más 1, que es el momento que pusimos en la coordenada 1, por A1, 0, o A sub 0 lo llamé, perdón, porque tenemos una única coordenada. Voy a volver a los diagramas. Fíjense que estoy integrando las fuerzas del diagrama de cuerpo libre del sistema 1 por los corrimientos del sistema 0. 1 sobre L de esta reacción de vínculo no hace trabajo, porque ahí está el apoyo, más 1 por el corrimiento, ¿sí? Que es lo que tengo acá, este sería A sub 0. Y ahora, ¿quién aparece haciendo trabajo? Esta reacción de vínculo. Nosotros hasta ahora, como veníamos trabajando con cargas estáticas y de temperatura, suponíamos que los vínculos no cedían, entonces esta reacción de vínculo no hacía trabajo en los ejercicios que hacíamos antes con este desplazamiento, pero ahora sí, porque recuerden, en este sistema que es la deformada real, hay un desplazamiento en el vínculo, entonces va a hacer trabajo con esta reacción de vínculo. Fíjense, el desplazamiento delta es hacia abajo, vamos a completarlo acá, delta es hacia abajo, la reacción de vínculo 1 sobre L también, así que volvemos acá, más 1 sobre L por delta igual a la energía interna de formación. Les dije que esto hacía movimientos de cuerpo rígidos, entonces todos los diagramas de solicitaciones, ¿sí?, del sistema 0 son 0, no hay temperatura, no hay nada, entonces la energía interna de formación vale 0. Y cuando hago A sub 0, me queda igual a menos delta sobre L. Voy a volver un segundo a los diagramas. Fíjense que yo hice la cuenta para que vean, si alguien quiere hacer TTV, lo puede hacer, pero en general cuando tenemos el sistema 0, como la chapa hace movimiento de cuerpo rígido, podemos calcular este desplazamiento delta haciendo inspección, ¿sí? Es decir, encontrar una relación geométrica. ¿Por qué? Porque como este desplazamiento es pequeño, ¿sí?, todavía yo podría decir, esto es la tangente de A sub 0, perdón, lo voy a escribir, a ver si me entra en algún lado. Vamos a ponerlo acá. La tangente de A sub 0 sería el opuesto sobre el adyacente, es decir, delta sobre L, y eso dijimos que es aproximadamente igual a A sub 0, por lo tanto, despejando delta, es igual a, vamos a escribirlo acá, A sub 0. Perdón, estoy queriendo despejar A sub 0, entonces A sub 0 es igual a
delta sobre L. Uf, como pifié con las... Ahí está, delta sobre L. Y fíjense que como yo había definido mi coordenada positiva en sentido antihorario, ¿sí? Y este desplazamiento es en sentido horario, le tendría que poner un menos, ¿sí? Es decir, esto sale por relación geométrica, ¿sí? A sub 0 es delta sobre L, y es lo que recién calculamos, o que obtuvimos, de ver el trabajo de las fuerzas externas. Un consejo, no se confundan en general, no solo para cualquier tipo de cargas, no se confundan en tratar de... Vieron que yo acá ya dibujé la deformada desde el minuto 0 hacia abajo. Entonces, alguien me podría decir, bueno, cuando yo completo la ecuación de trabajo, digo que este más 1 es contrario a este, entonces, cuando vengo acá le pongo un menos. No, cuidado, no vayan a hacer eso porque eso está mal. Independientemente de que ustedes ya tienen una intuición de cómo es la deformada, ¿sí? Porque la carga claramente en el vínculo iba para abajo, no traten de reemplazar acá con el valor, porque en el momento en que ustedes definen el más 1 como sentido positivo, A0 también queda definido positivo en ese sentido. En todo caso, va a ser todo el resto de la ecuación lo que le va a terminar dando el signo y les va a indicar que efectivamente esto era negativo, ¿sí? Pero no traten de, en esta parte de la ecuación, asumir ya el sentido del desplazamiento justamente que están queriendo calcular. El desplazamiento, ustedes acuérdense que cuando ponen el más 1 en la coordenada, quedan definidos tanto el momento como el giro, o la fuerza y el desplazamiento, digamos, pero las dos magnitudes asociadas quedan definidas positivas en la misma dirección. Bien, entonces, ya calculamos a sub 0, lo único que nos queda calcular es la flexibilidad, y para eso teníamos que asumir que la deformación real ahora es el sistema 1, y el sistema equilibrado es el sistema 1 también. Bien, entonces, voy a repasar acá rápido cómo quedó el sistema 1, así, más 1, acá, diagrama de momento, 1. Bien, entonces decimos, más 1, que es la fuerza externa. Ven que acá, si bien hay reacciones de vínculo, ¿sí? Que eran 1 sobre L y 1 sobre L, no las ponemos ahora del lado del trabajo de las fuerzas exteriores porque no están haciendo trabajo, justamente porque el desplazamiento en la deformada real, que es este mismo, es 0. El más 1 está haciendo trabajo con este giro, que claramente es la flexibilidad F. Entonces, más 1 por F es igual, ahora vamos a la energía interna de formación, que la energía interna de formación no es más que hacer este trabajo de las fuerzas, pero a nivel diferencial, integrándolo a lo largo de la barra, por eso miramos el diagrama de aumentos, nos queda la integral del diagrama de aumento del sistema 1 por el diagrama de aumento del sistema 1 sobre por i por diferencial de x. Saco e por i fuera de la integral, y lo que me queda es la integral de dos triángulos, donde la abscisa máxima vale 1 y la longitud es L, diferencial de x. La integral de esto es 1/3 por 1 por 1 por L. Yo soy de usar esta notación. Si hay un matemático, me va a decir, pero estás loco, ¿por qué pones entre paréntesis una constante sola que no se está multiplicando con nada? Yo lo hago solo de ordenado para tratar de ordenar el proceso. 1/3 es un factor que depende de la forma de estos dos. Pongo entre paréntesis las abscisas y después L, que es el dominio de integración, que sí es igual en las dos barras siempre. Solo para mí estar ordenado, y si tengo que corregirlo, ¿sí? Julián me pide que explique de vuelta lo del menos. Fíjate que cuando yo completé esta ecuación, yo puse más 1 por A sub 0. Si yo miro la estructura original, yo veo un más 1, y con el delta original que tenía esta estructura, yo ya puedo intuir que esta viga está girando en sentido
horario, mientras que el +1 en el sentido antihorario. Entonces alguien puede decirme, bueno, ¿por qué no pusiste un menos directamente? No, si yo pongo un menos, ¿sí? me va a dar mal el resultado. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo defino esta coordenada, ¿sí? como positiva, yo estoy asumiendo que el giro positivo, acá, positivo, vamos a poner giro mayor a 0, es también en este sentido. Entonces no le tengo que enchufar el menos, porque si no, me va terminando dando mal el resultado. Yo lo que tengo que hacer es completar, ¿sí? El resto de la ecuación de trabajo. ¿Ven? Acá puse el trabajo del resto de las fuerzas. Si hubiese habido acá energía interna de formación también. Y en definitiva, iba a ser la ecuación misma, ¿ves? La que me termina dando que A sub 0 es negativo y entonces el desplazamiento es contrario al +1 que nosotros pusimos en el sistema equilibrado. ¿Está bien? Bien. Entonces, bueno, ahora la flexibilidad me queda L sobre 3E por I. Y si completamos la ecuación de compatibilidad de formaciones, es decir, A sub h igual A sub 0 más F por X, A sub h era 0 porque era el giro en el empotramiento que era 0, A sub 0 lo calculamos acá, A sub 0 y F. A sub 0 es menos delta sobre L y F es L sobre 3E por I por X. Si de acá despejamos X, me queda, paso esto sumando para allá y paso esto multiplicando por la inversa hacia allá, me queda 3E por I por delta sobre L cuadrado. Y ahora, si quiero construir el diagrama final de la estructura del hiperestático, fíjense que ya no estoy con el fundamental, volví a poner el empotramiento original, ¿sí? Esto es delta. Ahora quiero hacer el diagrama de momentos. ¿Cómo consigue el diagrama de momentos? Por superposición de efectos. Voy a decir que el diagrama de momentos del hiperestático es igual al diagrama de momentos del sistema 0 más el diagrama de momentos del sistema 1 por X. ¿Sí? No se olviden que va multiplicada por X porque este M está calculado para un momento unitario en el empotramiento, pero ahora ya sé cuánto vale. M en el sistema 0 dijimos que era 0, ¿sí? No aporta porque está bajo la acción de cargas cinemáticas en un isostático, entonces me queda solo M1 por X. El diagrama del sistema 1 era este, entonces cuando haga 1 por X, me termina quedando X como momento del empotramiento, justamente porque esa era la incógnita estática, es decir, esa era la incógnita, el momento que yo puse en evidencia para aplicar el método. ¿Sí? Bien. En este ejercicio, ahora lo vamos a resolver usando el otro sistema fundamental que les dije, pero fíjense que delta, ¿sí? Es decir, la información de la causa deformante, estaba acá, estaba en A sub 0. ¿Sí? Dijimos que en la matriz de flexibilidades nunca podía aparecer delta, porque delta era una carga externa y la matriz de flexibilidades no depende de las cargas, ¿sí? Dependía solamente de condiciones geométricas de la estructura y del set de coordenadas que uno elija. Bien, Bautista me pregunta, ¿por qué acá esto termina quedando 0? Esto da 0 porque, fíjate que la deformada real, ¿sí? es el sistema 0. Y como esto es un isostático, bajo la acción de una carga cinemática, entonces
los diagramas de momento, corte y normal son 0. Entonces cuando haga la energía interna, me tiene que dar 0. Por eso esto acá es 0. ¿Está bien? Sí, delta es dato. O sea, delta es conocido porque es como la carga que tiene la estructura, ¿sí? Es así como ustedes conocían el valor de Q, el valor de la variación de temperatura, es dato del ejercicio. ¿Está bien? Después ustedes los resolverán con números, si se encuentran con algún ejercicio, pero es conocido. Bien. Bueno, y ahora vamos a hacer, voy a pasar a la siguiente hoja. Tenemos que se acomode un poco el video. Ahí va. Vamos a resolver con otro fundamental. Vamos a poner acá. Resolución 2. Lo que quiero hacer ahora es acá había un vínculo, ¿sí? Que bajaba. Pero yo lo que quiero hacer es poner en evidencia, justamente, X, ¿sí? Es decir, mi sistema fundamental lo voy a conseguir armando, ¿sí? Esto lo voy a poner en rojo. Dibujé el vínculo, ¿sí? Pero podrían suponer que lo saqué, ¿sí? Y lo que yo definí como coordenada es, o como incógnita, es justamente la reacción de vínculo en ese vínculo que estaba cediendo. Entonces, cuando yo armo el sistema 0, que mi sistema 0 es este, porque puse en evidencia la reacción de vínculo en el apoyo simple, vemos que acá el vínculo que cedía no está más. Entonces, el sistema 0 no se deforma. ¿Por qué? Porque no hay vínculo que esté cediendo, que era el que tenía la carga original. Voy a volver un segundo, que hay una consulta de Nicolás. Me dice, vos habías dicho que el menos de antes era porque el gráfico te queda al contrario de lo que pensaste. Sí, correcto. O sea, yo al definir, acá está, lo que me termina indicando el menos al final es que si esta es la coordenada que yo definí como positiva, el giro que está en esta viga es de sentido contrario. El menos se lo tienen que poner ustedes solamente si A sub 0 lo calculan por inspección de las barras, es decir, dicen como delta es A sub 0 por L, entonces A sub 0 es delta sobre L. Pero en ese caso, el menos sí se lo tienen que enchufar ustedes, porque no están haciendo TTB, ¿sí? Lo están haciendo por inspección, entonces ahí sí ustedes tienen que tener en cuenta que este giro es contrario a este. Pero mientras vayan a hacer TTB, más 1 por A sub 0 en la misma dirección del desplazamiento, igual a todo el resto. ¿Está bien? ¿Se entendió, Nicolás? ¿Por qué al final te queda igual? No cambió, pero al final te queda igual. ¿En qué parte te referís? No entiendo la pregunta. Sí, o sea, me quedó igual acá. En este caso me quedó A sub 0 igual a menos delta sobre L. Pero fíjate que si yo acá le hubiese puesto el menos, porque ya sabía que el desplazamiento de A sub 0 era hacia abajo, esto me hubiese quedado positivo y eso estaba mal. ¿Está bien? Bien. Bueno, volvamos entonces acá, estábamos en esta resolución, saqué el vínculo, entonces el sistema 0 no se deforma. En la nueva X, yo lo que hice, definí que mi magnitud estática incógnita, ¿sí? Es decir, X, ahora es justamente la reacción de vínculo, ¿sí? Que estaba cediendo.
ese vínculo cedía y hay una fuerza, ¿no? Que es la que justamente está haciendo que la viga se mantenga en esa posición deformada. Yo lo que hice es, saqué el vínculo, ¿sí? Acá yo lo dibujé, lo correcto es que como lo saqué no tendría que haberlo dibujado, ¿sí? Pero lo dibujé para que se entienda. Lo que estoy poniendo en evidencia es justamente esa reacción de vínculo, ¿sí? ¿Para qué estoy haciendo las dos resoluciones? Les quiero mostrar cómo cambia en el sistema 1, donde yo liberé en un lugar cualquiera de la estructura, y en la resolución 2 estoy liberando el caso particular donde justamente saco el vínculo que está cediendo, ¿sí? Que es el que tiene el cedimiento de vínculo. Para eso estamos haciendo la comparación entre la resolución 1 y la resolución 2, y lo que me interesa es que veamos el desplazamiento delta, en dónde va a parar ahora, ¿sí? Dónde queda retenida la información, porque como vemos el sistema 0 ya no lo está aportando, digamos. Entonces ahora el sistema 1 es este, pongo más 1 como incógnita, puedo hacer el diagrama de cuerpo libre abajo. Más 1, esto, fíjense que si tomo, estoy poniendo mal. Perdón, está al revés. Ahí va. Si tomo momentos respecto a este punto, ¿sí? Este más 1 produce un giro en sentido horario, ¿sí? Hacia allá, entonces lo equilibro con un momento de sentido antihorario donde vale 1 por L, es decir, L, y por suma de fuerzas verticales, esto vale 1. Bien, trazo el diagrama de momentos. Esto vale L. Y no dibujé acá la deformada, pero lo podemos dibujar. Bien. Entonces, ahora, yo tengo que completar la ecuación de compatibilidad de formaciones. Bien. A sub h era el corrimiento que yo tengo en la coordenada estática que yo elegí en el sistema hiperestático. Esto siempre lo veníamos definiendo como 0, pero ¿alguien se da cuenta cuánto vale ahora A sub h? Repito, es el corrimiento en el hiperestático, en la coordenada, ¿sí? Donde estoy queriendo calcular el desplazamiento. Bien, es delta, ¿sí? Justamente es el vínculo que estaba cediendo, y si bien yo no conozco todavía el desplazamiento en cualquier punto de la deformada, justo en el vínculo sí lo conozco. Entonces, A en el hiperestático es delta positivo porque claramente está definido en la misma dirección en la cual yo puse X. Si alguien quería definir la coordenada hacia arriba, a pesar de que delta iba abajo, no hay problema, acá le tendrían que haber enchufado el menos. Bien. A sub 0. A sub 0 es el corrimiento en la coordenada del sistema 0 bajo la acción de las cargas exteriores, pero ahora este es el que vale 0, porque dijimos que esta estructura no se deforma, entonces no hay corrimiento en esta ordenada. Y lo único que me queda calcular es F. Para hacer el cálculo de F, recordemos, tengo que decir que la deformada real es 1, el sistema equilibrado es 1, entonces digo más 1 esta reacción de vínculo hace trabajo con F, que es justamente lo que estoy queriendo calcular. Las otras dos fuerzas exteriores hacen trabajo 0 porque están en un vínculo cinemáticamente invariable, y eso es igual a la integral de m del sistema 1, m del sistema 1 sobre por i, por diferencial de x. Entonces, F es igual a 1 sobre por i, y de vuelta es un triángulo consigo mismo, un tercio, solo que ahora la ordenada máxima del triángulo es L, por la ordenada máxima del triángulo que es L, por la longitud de la viga.
me termina quedando L al cubo sobre 3E por I. Completamos ahora la ecuación de compatibilidad y tenemos que delta es igual a 0 más L al cubo sobre 3E por I por X, y por lo tanto de acá decimos que X es igual a 3E por I por delta sobre L cubo. Y ahora lo que tenemos que hacer es, vuelvo a la estructura original, ¿sí? Recuerden siempre, una vez que tenemos calculadas las incógnitas, lo que tenemos que hacer es conseguir las orientaciones finales. Hicimos todo esto para resolver un hiperestático, así que tenemos que volver al hiperestático. Y el diagrama de momentos era el diagrama de momento del sistema 0 más el diagrama de momento del sistema 1 por X. A la X de la resolución 1 le puse X sub B, porque era, en ese caso yo lo que había calculado era el momento en el empotramiento, pero esta X no tiene nada que ver, ¿sí? Es como naranjas y manzanas, o sea, esto es la fuerza en el vínculo, es otra coordenada, por eso este valor, cuando hicimos la resolución 1, era 3E por I por delta sobre L cuadrado, ¿sí? Pero acá no tiene nada que ver porque en todo caso es la reacción de vínculo en el extremo. Cuando hago esto, fíjense que M del sistema 0 dijimos que vale 0, porque el sistema 0 no tenía causa deformante, y el sistema 1, entonces valía L acá, ¿sí? La ordenada, cuando hago L por M1, me queda que acá el momento es 3E por I por delta sobre L cuadrado. Ahora sí, fíjense que lo que acabo de calcular acá es el momento del empotramiento, y esto sí me da igual a X del empotramiento, que era la incógnita del ejercicio anterior. Bien, Mariano me pregunta por qué la temperatura sería como parte de estos casos si ahí no estaría cediendo ningún vínculo como para tener en cuenta el desplazamiento que sufre. No, correcto, lo que pasa es que la temperatura, ¿sí? La temperatura es una causa de origen cinemático en el sentido que lo que hace es provocarle a un diferencial de viga, diferencial X, le impone un cedimiento de vínculo interno, es decir, le dice, mira, estas dos secciones distanciadas un diferencial de X tienen que rotar, ¿sí? Es distinto al cedimiento de vínculo en el sentido que el cedimiento de vínculo es una condición cinemática puntual, digamos, mientras que la temperatura la podemos asumir distribuida a lo largo de la barra. Ahora, fíjense en el video que subimos el miércoles, si no lo tienen en el apunte, pero lo que cambia es que el cedimiento de vínculo interno, ¿sí? Es decir, la temperatura o una causa de origen cinemático, como es interno, aparece en el lado de las integrales. Acuérdense que aparecía en el sistema equilibrado por lambda, por delta TG de la deformación real, por diferencial de X, más, perdón, no se ve, ahí va, más M del sistema equilibrado por lambda por el gradiente de T, que esto sale de la deformación real por diferencial de X, ¿sí? Es decir, acá el cedimiento de vínculo interno, ¿sí? O la causa cinemática que produce la temperatura, está alojada en estas integrales. Bien, por eso, digamos, se habla que las dos cargas son de origen cinemático en ese sentido, no es una carga estática, es decir, yo cuando planteo sumatoria de fuerzas verticales, horizontales y momentos, en todo caso lo que me aparecen son las reacciones de vínculo, ¿sí? Pero no está apareciendo ni la temperatura ni el cedimiento. Por eso decimos que una cosa son las cargas de origen estático, que son las que aparecieron en estabilidad 1 y que siguieron usando en estabilidad 2, y después aparecen estas que son de origen cinemático. No son las únicas. Si se ponen a pensar, por ejemplo, el hormigón, cuando tiene el periodo de endurecimiento, e incluso en el periodo de Fraude, se contrae
pierde agua y la empieza a combinar en su estructura interna, y eso hace que el hormigón se contraiga, ¿sí? Es decir, se empieza, de hecho, a veces ven pavimentos. Imagínense, van corriendo a la plaza y de repente aparece una fisura en el pavimento. ¿Eso por qué pasa? O fisuras así verticales. Eso pasa porque le fue dando el sol y el viento, y el hormigón fue perdiendo agua y se vio sometida a otra carga de origen cinemático, ¿sí? La verdad que no la estudiamos porque con entender la temperatura en forma conceptual es lo mismo. Lo único que cambiará es ver cómo es esta relación entre lambda y delta TG. Acá tendrá otra forma nada que ver, pero si entienden esto, calcular una cosa así es lo mismo. Pero bueno. No, el diagrama de momentos termina siendo igual porque es la misma estructura. O sea, mi estructura original era esta, ¿sí? Y yo la resolví cambiando justamente la incógnita que quería poner en evidencia, ¿sí? Entonces, X claro que va a ser distinto, porque la incógnita que yo evidencié acá era la fuerza vertical en el extremo, mientras que la que puse en evidencia en el sistema 1 era el momento del empotramiento, ¿sí? O sea, por eso el resultado del X es distinto. Sin embargo, el diagrama de momentos tiene que ser igual, porque no puede cambiar el resultado final de la estructura por la incógnita que yo haya elegido. ¿Está bien? Bien, por eso, cuando recomendamos que usen el Atenea, es porque todos los software lo que van a hacer es tirarles el diagrama final de la estructura. No les dice qué incógnita usó el programa, ni les va a mostrar estos diagramas parciales. Lo que tiene interesante el Atenea, que pudo desarrollar el departamento, es que les muestra los resultados parciales. Ustedes le dicen, mirá, yo elijo este set de coordenadas, y les muestra la matriz de flexibilidades asociada a esa set de coordenadas, y les muestra estos diagramas, que de otra forma ustedes no tienen cómo verlos. Bien. Bueno, vamos a pasar ahora... espérenme que perdí una hoja. Vamos a ver qué hacer. Pasamos al casos especiales 2. Apoyos elásticos. Bien. Vínculos elásticos. ¿Vieron vínculos elásticos en estabilidad 2? Ya ni me acuerdo si se veían o no. Creo que no. Alguien que me tiene en el chat, un sí, un no. Vínculos elásticos. Bien, es nuevo, perfecto. ¿Qué pasa? Nosotros, por ejemplo, recién cuando yo dibujé esta estructura, puse estos apoyos, y son apoyos infinitamente rígidos, ¿sí? O cinemáticamente invariables. Pero la realidad es que, si, por ejemplo, esto está apoyado en el suelo, ¿sí? Puede ser que, o en un medio elástico que no tiene una rigidez muy alta, puede ser que en realidad ese vínculo, bajo la acción de cargas, tenga un descenso, ¿sí? Eso es un elástico, y entonces esta estructura va a poder deformarse, y acá hay una reacción de vínculo, pero que ya no es infinitamente rígida, ¿sí? Es decir, acá podemos permitir que en el resorte haya un cierto asentamiento delta. Tenemos dos tipos de resortes, ¿sí? Uno es este resorte que acabo de dibujar acá, y otro resorte que nosotros no lo vamos a usar mucho en la materia, capaz un poquito conceptual para que entiendan algunas cosas de segundo orden, pero también existe un resorte que es una cosa así, bueno, me quedó horrible, ¿sí? El concepto es exactamente igual. Esta viga puede girar en el empotramiento, pero permite un giro, ¿sí? Al igual que acá se permitió un giro delta, este resorte también permite un cierto giro θ. Sí, un resorte es
un tipo de vínculo, ¿sí? A los efectos estáticos es un vínculo. Entre esto y esto no cambia nada porque acá hay una reacción de vínculo y acá también hay una reacción de vínculo, ¿sí? Ahora que estamos en hiperestáticos y tenemos que compatibilizar las deformaciones, tenemos que empezar a hacer la distinción de qué pasa si este vínculo no es infinitamente rígido, sino que cede un poco. Imagínense que, por ejemplo, puede pasar que tengan una construcción donde perdón, vamos a ponerlo así. Puede pasar que, por ejemplo, yo estoy construyendo un pórtico y justo una parte me quedó fundada arriba de un suelo muy bueno y la otra me quedó arriba de un suelo, por ejemplo, una arena o algo que es mucho más elástico. Entonces, capaz no es correcto pensar que esto es un apoyo infinitamente rígido, sino que el resorte, sigo, el vínculo que tenemos ahí lo podemos representar más bien como un resorte, ¿sí? A nosotros se lo vamos a dar como dato, ustedes no tienen que, por ahora, saber dónde hay un resorte y dónde no, ¿sí? Nosotros le vamos a decir, tenemos esta estructura con un resorte K, con una constante de elasticidad K, ¿está bien? Pero es eso, lo que usamos resortes porque a veces en las estructuras necesitamos modelar que los vínculos tienen una cierta elasticidad o que no tienen rigidez infinita. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a trabajar con, si esto es P, esto es P, ¿sí? Tenemos un resorte, sabemos que esto se va a desplazar a alguna posición por acá. Bien, y este corrimiento delta, ¿sí? Vamos a poder decir que están asociados delta y F con la relación P igual a delta por K, donde K es la constante del resorte, ¿sí? Esto tiene unidad de Newton sobre metro, ¿sí? Entonces cuando lo multiplican por esto que tiene unidad de metro, te termina quedando unidad de Newton. ¿Está bien? Resorte lineal, es decir, hay una relación de linealidad entre fuerzas y desplazamientos. Bueno, y después este, que también se los acabo de mencionar, que por ejemplo, imagínense que tenemos acá un segmento de viga que está girando, un cierto θ, ¿sí? O si le imponemos, vamos a ponerlo así, si le ponemos a este momento, tiene un nombre, no me acuerdo ahora cómo es el nombre de este momento, de este tipo de resorte, ya me va a salir. ¿Sí? También hay una relación lineal donde el momento es proporcional al desplazamiento θ por, vamos a ponerle K sub R, que sería otra constante. ¿Está bien? Bien, entonces, eso es lo que significa un apoyo elástico y vamos a resolver esta estructura. Algo que no dije, ¿sí? Pero está bueno marcarlo, desde el punto de vista de la estática, ¿sí? Uy, perdón, acá quería poner un resorte. Desde el punto de vista de la estática, no cambia entre tener un resorte y un apoyo fijo. ¿Qué quiere decir? Si acá yo tengo Q, yo sé que acá hay dos fuerzas, porque tengo un apoyo fijo, y acá hay un resorte, tengo una fuerza más.
Tomo momento respecto a este punto, hago suma de fuerzas verticales y me queda que Q por L sobre 2. Acá me queda Q por L sobre 2 y acá vale 0. ¿Sí? Es decir, desde el punto de vista estático, este resorte introduce una fuerza igual que un apoyo móvil. ¿Sí? Lo que va a pasar en esta estructura es que, como este resorte está comprimido, ¿sí? Porque acá la viga se está apoyando en el resorte se acorta y entonces la elástica de esto va a ser una cosa así. Es decir, acá hay un cierto descenso. Delta. Que en isostáticos no nos molesta porque en isostáticos lo único que necesitamos para resolver la estructura es el viaje de cargas, digamos. Pero cuando estamos en hiperestáticos y necesitamos compatibilizar las deformaciones, si esto fuese un hiperestático, ya tenemos que tener en cuenta el resorte. Bien, entonces, esta es una viga de 2 tramos, continua, ¿sí? Cada tramo, vamos a suponer que tiene una longitud L, y haciendo un zoom en este nudo, cuidado que hay continuidad de la barra, ¿sí? El vínculo no está articulando a la barra. ¿Está bien? Bueno, y esto, de vuelta, vamos a tratar de meterle un poco de pata, así cortamos rápido. Lo vamos a resolver también de dos formas. Donde de vuelta lo que vamos a hacer es, en una vamos a liberar justamente el vínculo, el apoyo elástico, y en otra lo vamos a dejar en la estructura. Y vamos a ver dónde ¿sí? aparece en la ecuación de compatibilidad de formaciones. Bien, entonces resolución 1. Déjenme ver por cuál quiero empezar. Bien. Bueno, lo que voy a hacer entonces para resolver en este primer ejercicio, o mejor dicho, en esta primera resolución, carga Q, voy a poner en evidencia X sub R, X del resorte, ¿sí? Es decir, bueno, perdón, me salté un paso, voy a volver para atrás. ¿Cuántos grados de hiperestaticidad tiene esta estructura? Es una única chapa, una viga continua, donde tenemos 1, 2, 3, 4 vínculos, ¿sí? Por lo tanto, tiene un grado de hiperestaticidad. Necesitaba solo liberar una incógnita. Y la incógnita que voy a liberar es justamente la reacción que me estaba produciendo el resorte en la viga continua. Ahora ya es un isostático, entonces puedo armar el sistema 0. El sistema 0 es este. Cargas exteriores. ¿Sí? Y ahora, esto, cuidado que la longitud, ¿sí? Para no pifiar las cuentas, es 2L, ¿sí? Porque L era la longitud de cada uno de los tramos, pero ahora, como liberé en el medio, me queda una viga simplemente apoyada de longitud 2L. Entonces, voy a hacer acá el diagrama momento. Queda, vamos a hacerlo, una parábola donde el momento es Q por 2L al cuadrado sobre 8. Por lo tanto, 2 por 2, 4, me queda Q por L
al cuadrado sobre 2. Bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es, tema 1, lo voy a copiar ya del otro lado, ¿sí? ¿Puedo pasar? Adentro ya está copiando. Bien, voy a pasar así. Tenemos todo del mismo lado de la hoja. Es más, voy a hacer una cosa, voy a transcribir rápido acá el diagrama del sistema 0. Será Q por L al cuadrado sobre 2 y sí, esto ya no hace falta que lo copien, si copiaron lo anterior, yo solo lo estoy transcribiendo así nos queda todo a la vista de la cámara. Una carga distribuida Q. Y esto va a tener una forma así. Bien, armamos ahora entonces, sí, sigamos por donde veníamos, sistema 1. El sistema 1 lo vamos a armar poniendo una fuerza unitaria más 1. Vamos a hacerlo con esto. Acá. En la coordenada del desplazamiento, yo la definí hacia arriba, pero la podrían haber definido hacia abajo. ¿Sí? Recuerden que el sistema equilibrado parte de un sistema de fuerzas arbitrario, es decir, esto tiene que poder ir hacia arriba, hacia abajo y no cambiar el resultado del ejercicio. Obviamente que el proceso del ejercicio sí cambia. Y entonces vamos a hacer el diagrama de momentos de esto. ¿Sí? Si quieren acá tenemos las reacciones de vínculo, que tienen que ser, si esto es 1, entonces acá, para que esto no desarrolle momento, las dos fuerzas tienen que ser iguales, ¿sí? Pueden tomar momento respecto a este punto y ver que es como una especie de sub y baja, así que esta fuerza tiene que ser igual a esta, y para que la suma de fuerzas verticales me dé 0, esto tiene que ser un medio y esto tiene que ser un medio. ¿Bien? Entonces, puedo saber el momento acá, tomando momento respecto a este punto, y si esta longitud era 2L, el momento que tengo acá es 2L por un medio, esta ordenada máxima es L. Que otra forma de calcularlo es si lo hacen como P por L sobre 4, fíjense que más 1 por L, que es 2L sobre 4, ¿qué estoy haciendo mal? L sobre 2, esto me tiene que dar P por L sobre 4. ¿Qué dije mal antes? Creo que no es cierto. ¿Hay algún error superpower? No lo estoy viendo. Es L por un medio. Está bien, claro. 2L era la longitud total, entonces esto sería... antes hiciste un momento de 2L y era solo DL. Ah, está bien, claro, era un medio por L, está bien, esto es L sobre 2, ahí va, gracias por el error, fíjense, era un error super pavo, y esto estaba bien, esto era P por L sobre 4, ahí va. Ah, menos mal, ya la estaba sufriendo. Bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Pensé que tenía mal resuelto el ejercicio. Bien, entonces la ordenada máxima es L sobre 2, ¿sí? Es un medio por 2L por L es L sobre 2, ¿sí? Porque es solo L. Bien, bueno, entonces ahora completamos la ecuación
de compatibilidad de formaciones. Acuérdense, una vez que tenemos resueltos los sistemas isostáticos, los sistemas parciales, ¿sí? Lo que tenemos que plantear es la ecuación de compatibilidad. Decimos que el desplazamiento en la coordenada que definimos como 1 en el hiperestático es el desplazamiento que sería A sub 0 en el sistema 0, más el corrimiento que tenemos en el sistema 1, que sería F por X. ¿Bien? Bueno, lo primero entonces que tenemos acá para preguntarnos es, ¿cuánto vale esto? Si el vínculo hubiese sido infinitamente rígido, voy a volver un segundo a la estructura original. ¿Sí? Esto, fíjense, les voy a anticipar cómo es la deformada. Va a ser una cosa así. Ahora, en la coordenada donde yo estoy liberando, ¿sí?, el esfuerzo de X sub R, hay un cierto desplazamiento, ¿sí? Delta. ¿Está bien? Entonces, ya no es 0 en el hiperestático. Si acá hubiese sido un apoyo móvil, ¿sí?, o un apoyo fijo, decimos, bueno, ese punto no baja, entonces el corrimiento en el hiperestático ahí vale 0. Ahora no vale 0, ¿ven? Ahora vale algo que igual fíjense que lo podemos expresar de una forma que lo vamos a poder meter en la ecuación. Voy a hacer algo, le voy a imponer a la viga, ¿sí?, acá, para que pensemos qué está pasando. Estoy analizando, recuerdo, volví un segundo al hiperestático, ¿sí? Vamos a poner acá hiperestático. Es decir, por eso estoy dibujando de vuelta el vínculo que en el fundamental no aparecía. Fíjense algo, yo tenía la viga por acá, ¿sí? Le impuse un desplazamiento en la dirección positiva, ¿sí? Es decir, le impuse un desplazamiento delta positivo. Vamos a marcarlo acá. Voy a volver a marcarlo delta mayúscula, ¿sí? Delta positivo. ¿Qué pasa si analizo la estática de esto? Si yo ahora corto donde estaba el resorte, me voy a encontrar que acá tengo fuerzas, ¿sí? Es decir, este resorte pasó de esta posición hacia arriba. Pregunta, ¿la fuerza que está acá en el resorte va hacia arriba o hacia abajo? ¿Alguien lo llega a ver? Acá yo tengo una fuerza, ¿sí?, que es la que quiero dibujar arriba. ¿Va hacia arriba o hacia abajo? Fíjese que el resorte que estaba primero en una posición, ¿sí?, se fue hacia arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer al resorte para que se vaya hacia arriba? ¿Hacia dónde lo tengo que tirar? Muy bien. El resorte, ¿sí?, la reacción que está en el resorte es hacia arriba, ¿sí? La viga está sintiendo el contrario, ¿sí? La viga siente que el resorte está tirando hacia abajo. Recuerden, ¿sí?, que en los resortes, voy a dibujar vertical, si yo le pongo fuerzas de repulsión, ¿sí?, el resorte va a sufrir un cierto alargamiento delta. ¿Está bien? Si fuese al revés, si le pongo fuerzas de atracción, digamos, el resorte se comprime. Acá el resorte, como yo lo que hice fue por ahora imponer solo un desplazamiento positivo, ¿sí?, la fuerza queda hacia arriba. Bien, entonces, ¿puedo saber cuánto vale este corrimiento delta? Sí, porque nosotros habíamos dicho que, esto es P y esto es P, habíamos dicho que P era igual a K por delta, ¿sí?, en relación de un resorte lineal. Por lo tanto, a mí lo que me interesaba calcular era este corrimiento delta. Yo puedo decir que delta es igual a P sobre K. Y ahora, volvamos un segundo, ¿sí?,
acá lo está analizando por un resorte genérico. Si yo vuelvo a mi estructura original, sí, repito lo anterior. ¿Qué es lo que estoy queriendo hacer ahora? Estoy queriendo vincular la fuerza del resorte, ¿sí?, con el desplazamiento. Imagínense, ¿sí?, que yo le impongo un desplazamiento al resorte positivo, ¿sí?, es decir, hacia arriba. En ese caso, las fuerzas, ¿sí?, que tengo, si corto justo ahí en el extremo, digamos, en la vinculación entre el resorte y las vigas, son fuerzas de atracción, ¿sí? Si hacen el caso contrario, tendrían este caso, es decir, la viga estaba en una posición por acá, ¿sí?, sufrió un descenso, y por lo tanto, si corto en el resorte, me quedo ahí, lo que tengo son fuerzas de repulsión, ¿está bien? ¿Sí? Porque, o sea, el resorte en este caso, si la viga estaba en esta posición y sufrió un descenso, el resorte se está comprimiendo, es decir, hay una fuerza que está apretando al resorte. Y la viga siente la reacción contraria, ¿sí? Sí, en realidad el resorte trata de volver al estado original, pero eso si vos lo que mirás es la viga. Es decir, la viga estaba en una posición horizontal y cuando sufre un descenso, ¿sí?, el resorte que se está comprimiendo produce el efecto contrario sobre la viga. Igual que acá, ¿sí?, si la viga está horizontal y sufrió un desplazamiento hacia arriba, el resorte ahora está tirando hacia abajo, ¿sí? O sea, ojo con la reacción que están mirando, ¿sí? Ahora eso igual lo vamos a ver cuando planteemos las ecuaciones de trabajo, a ver cómo queda. Pero bien, volvamos un segundo a esto. Fíjense que en el resorte, en el hiperestático, este corrimiento delta es justamente A sub h, ¿sí? Era esto. Es el corrimiento en la coordenada que estoy definiendo. Entonces, ¿cómo puedo escribir A sub h? A sub h es el acortamiento de este resorte. Recordemos que yo a la reacción del resorte la llamé X sub R, ¿sí? Y por lo tanto, esto, yo dije que el acortamiento de un resorte era P sobre la constante del resorte. Por lo tanto, yo puedo definirlo como la reacción en el resorte sobre esa constante. Y esta reacción en el resorte no es más ni menos que X sub R, ¿sí? Pero cuidado, porque X sub R yo la definí hacia arriba, y si nos fijamos, para un desplazamiento delta positivo, X, ¿sí?, es contraria, X va hacia abajo, por eso cuando acá la reemplazo, X va con un signo menos. ¿Por qué? Por lo que recién dijo Joaquín, que las fuerzas siempre se oponen al desplazamiento. Fíjense, yo definí sentido positivo, ¿sí?, los desplazamientos y las fuerzas hacia arriba. Como siempre, no importa si esto yo lo hubiese definido hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Siempre nosotros cuando definimos una coordenada definimos positivo tanto la fuerza como el desplazamiento. Sin embargo, los resortes tienen la particularidad que para un corrimiento hacia arriba, la reacción, ¿sí?, del resorte en la viga es hacia abajo. Mientras que si impongo acá un desplazamiento delta negativo, la fuerza que yo sufro, sufre la viga, va hacia arriba. Por lo tanto, siempre que estén analizando corrimientos en el hiperestático, esto les tiene que quedar un signo menos. ¿Por qué? Porque esto lo que está representando es que el desplazamiento del resorte y la fuerza siempre son en sentidos contrarios. ¿Bien? Y tomando como base que nosotros siempre tomamos fuerzas y desplazamientos para el mismo lado. Entonces, con esto queda definido A sub h, que es menos X sobre K.
Bien. Y ahora vamos a hacer una cosa. Si llegaron a copiar, lo único que nos queda calcular ahora es A sub 0 y F. Bien. Bueno, dicho esto, vamos al sistema 0. Rápido acá. Ustedes esto ya lo tienen copiado, así que no lo copien. Yo lo estoy copiando solo porque lo voy a tener que integrar ahora. Esto era Q por L al cuadrado sobre 2, porque esto era 2L. Y en el sistema 1, teníamos una fuerza más 1. Hacia arriba, hacia abajo. Y de acá valía L sobre 2. Bien, entonces, teníamos que definir el A sub 0, ¿sí? Que para eso vamos a... ¿Quién sería sub 0? Recuerden, esto es A sub 0 y este desplazamiento de acá es la flexibilidad. Para calcular A sub 0, la deformada real, entonces es el sistema 0 y el sistema equilibrado es el sistema 1. Entonces digo, más 1, que viene del sistema equilibrado, por el corrimiento A sub 0. Fíjense que lo pongo positivo, ¿sí? A pesar de que ya sé que va para abajo, dejo que el signo me lo dé directamente la ecuación, no lo cambio en la mitad del proceso. Entonces pongo la integral de m del sistema 0 por m del sistema 1 sobre e por i. Y esto me queda 1 sobre e por i por, fíjense que en realidad integrar esta parábola con este triángulo, ¿sí? Por 2 es lo mismo que integrar esta parábola con un triángulo doble, ¿sí? O sea, lo voy a plantear como 2 veces la integral entre 0 y L de media parábola hacia abajo y medio triángulo hacia arriba. En el sub H con resorte siempre hay un menos. Me estaba preguntando Bautista. ¿Por qué? Porque nosotros siempre en el sistema fundamental definimos fuerzas y desplazamientos hacia el mismo lado. Es decir, fuerza hacia arriba, desplazamiento hacia arriba, o fuerza hacia abajo y desplazamiento hacia abajo. Sin embargo, el resorte se comporta al revés en ese sentido. Yo le impongo un desplazamiento hacia arriba y la fuerza que está sufriendo la viga va hacia abajo. Mientras que si yo le pongo un desplazamiento negativo, la fuerza va hacia arriba. Entonces, como siempre, no importa si yo mis coordenadas positivas la definí hacia arriba o hacia abajo, el resorte tiene desplazamientos y fuerza en sentido contrario, le tengo que poner un menos, siempre en la parte del hiperestático. ¿Se entendió? Bien. Bueno, entonces vamos a terminar de calcular A sub 0. A sub 0 es 1 sobre e por i por 2. Y esta integral, ¿sí? Me va a dar los que le doy ahora. La saqué de la tabla. Fíjense que como están uno orientado hacia arriba y el otro orientado hacia abajo, le voy a poner el signo menos 5. Acá hay un pobre. Esto es 5 sobre 12, porque estoy integrando parábola con tablas, es decir, esto lo estoy sacando de la tabla de Moore, por la ordenada máxima de la parábola, que es Q por L al cuadrado sobre 2, por la ordenada máxima del triángulo, que es L sobre 2, por la longitud del dominio de integración, que es L. Entonces, voy a emprolijar esto. Un 2 se cancela con un 2, y me queda menos 5 sobre 24, Q por L a la cuarta sobre E por I. Negativo porque, como ya habíamos intuido al principio, el corrimiento era efectivamente hacia abajo, a pesar de que yo había puesto la fuerza hacia arriba, porque supongo que la reacción del resorte va a ser hacia arriba. Bien, y ahora nos queda calcular la matriz, nos queda calcular F. Para eso voy a decir que
La deformada real es el sistema 1, ¿sí? Porque es la que tiene el desplazamiento que quiero calcular. El sistema equilibrado es el sistema 1. Y digo que más 1 por f, ahora es la integral de momentos del sistema 1 consigo mismo. Y lo voy a plantear como 1 sobre E por I. De vuelta, como el diagrama es simétrico, voy a calcular solo medio diagrama y lo voy a multiplicar por 2. Donde son dos triángulos. Un triángulo horrible, pero bueno, créanme que es un triángulo. Ahí va, donde esto es L, y cada una de estas abscisas es L sobre 2, ordenadas. ¿Por qué? Clara me pregunta por qué tenía que dar negativo A sub 0. A sub 0, yo sabía que me tenía que dar negativo porque la fuerza, la coordenada la definí positivo hacia arriba. Entonces, cuando puse, como sé que tengo una carga distribuida, ya sabía desde el principio que me tenía que terminar dando negativo. Bien, entonces, vamos a hacer esta integral. F es igual a 1 sobre E por I, por 2. Tenemos positivo, ¿sí? Porque los dos diagramas están orientados hacia el mismo lado. Esto es 1/3 para triángulo con triángulo donde el vértice coincide, por la ordenada máxima de uno, por la ordenada máxima del otro, que es el sigo mismo, por la longitud. Y si esto lo emprolijamos, F es igual a, sería 2, no, sacamos con 2, L al cubo sobre 6E por I. Bien, esta sería F. Bien, voy a la ecuación de compatibilidad y digo que A sub H es igual a A sub 0 más F por X. Y habíamos dicho, A sub H es menos, bueno, para arriba, ahí está, menos X sobre K, con el menos porque la fuerza y el desplazamiento del resorte siempre se oponen. Después tenemos A sub 0, que es menos 5 sobre 24. Ah, perdón, me estoy olvidando algo. No, no dije nada, no dije nada. 5 sobre 24, Q por L a la cuarta sobre E por I, más L al cubo sobre 6E por I por X. ¿Bien? Fíjense que X ahora aparece en los lados de la ecuación, pero no hay problema, eso lo pueden resolver igual. Si esto fuese una ecuación matricial y, por ejemplo, hubiese dos resortes, y yo liberé dos resortes porque es un hiperestático de grado 2, lo que va a pasar es que esto son dos ecuaciones y dos filas donde pasa esto mismo, que hay una incógnita que queda de los dos lados de la igualdad. Ustedes igual pueden esto, pasarlo de este lado de la igualdad y meterlo en elementos de la diagonal de la matriz para resolverlo. ¿Sí? Pero lo importante, lo que nos interesa de esto es que ustedes sepan cómo trabajar con los diagramas hasta que llegan a la ecuación de compatibilidad. De acá en adelante, fíjense que esto, si queremos encontrar cuánto vale X, habría que empezar a ponerle números y se volvería un ejercicio de la práctica. ¿Sí? Si lo quieren probar, ahí aceptamos a los que están metiéndose al curso. Bien. Si quieren probar de resolver el ejercicio, terminen de despejar cuánto vale X, ¿sí? Y después para conseguir el diagrama final, lo único que tienen que hacer es esto más esto por X. ¿X no debería dar negativo? No, o sea, no sé cuánto vale. O sea, fíjate que todo depende de una relación de rigideces, en cierto modo. Y es más, no, mentira, en este caso no depende, y X, todo depende de los números que tires, pero va a ser siempre positivo, porque fíjate que en el hiperestático original, ¿sí? La viga se está yendo hacia abajo, y por lo tanto la reacción que sufre la viga se va hacia abajo, estamos en este caso, la reacción
de vínculo en la viga va hacia arriba, como yo definí X, tiene que darme positivo. ¿Bien? Pero de vuelta, habría que ponerle números a esto. Lo importante es que entiendan cómo calcular cada uno de estos términos. Fíjense algo. Ahora, la constante K aparece del lado del hiperestático, ¿sí? Es decir, la información del resorte fue a parar al hiperestático. Si ustedes sacaron el resorte y después les aparece en el sistema 0 o en F, hicieron algo mal, ¿sí? Porque justamente el sistema 0 que yo elegí y el sistema 1 no tenían resorte. Entonces, no puede tener información sobre K, la constante del resorte. Sí o sí, toda la información tuvo que haberse condensado en el hiperestático. Bien, y ahora, en 10 minutos archi mega veloces, sí, voy a repetir lo último. Uy. Voy a repetir lo último. Desde el momento en que yo elegí el fundamental, antes de empezar a resolver todo el ejercicio, y yo saqué el resorte y puse en evidencia la fuerza, ahí me tengo que dar cuenta que la constante del resorte solamente me puede aparecer en el hiperestático, que es el que tenía el resorte. Pero el fundamental y F no pueden tener en sus términos nada que dependa de K, esa constante del resorte que saqué, porque justamente en el momento en que asumí un fundamental donde el resorte no estaba, no puede aparecer información sobre K en el cálculo del desplazamiento y de la flexibilidad. ¿Se entiende? Es decir, si vos calculás A sub 0 o la flexibilidad y tenés información sobre el resorte y vos justamente habías sacado el resorte, estás haciendo algo mal. Bien. Bueno. Ahora vamos con la resolución 2. Donde vamos a resolver la misma viga, pero ahora, en vez de sacar el resorte lo voy a dejar en el fundamental, y lo que voy a poner en evidencia es el momento flexor, ¿sí? Es decir, la viga que antes era continua en ese punto, ahora ya no lo es, y ponemos en evidencia X, voy a ponerle XUM para hacer referencia a que estoy hablando de... Es otra X, ¿sí? De vuelta, es como si estoy resolviendo un ejercicio en cierto modo totalmente distinto. Más allá de que el resultado me tiene que dar igual, estoy partiendo de un fundamental que tiene otra incógnita, así que no esperen que X me dé igual a la X del ejercicio anterior. Lo que sí tendría que pasar es que cuando superpongo los diagramas finales, hago superposición de efectos, el diagrama final que consiga sí tiene que ser el. Recuerden, cada tramo es de longitud L. Bien, vamos a armar sistema 0. El sistema 0 lo armamos ¿Para qué estoy haciendo la resolución 2? Ahora lo que hice fue no sacar al resorte, es decir, el resorte lo dejé en mi sistema fundamental y quiero que vean cómo nos va a afectar eso en el cálculo, ¿sí? Es decir, si el resorte quedó incluido dentro del fundamental. Bien, entonces sé que esto va a sufrir una deformada así. El resorte va a bajar. Va a tener un cierto desplazamiento, pero no es un desplazamiento libre, ¿sí? Es decir, está restringido por la rigidez del resorte. Y lo que voy a hacer acá ahora, mi recomendación es cuando tengan
apoyos elásticos en el sistema fundamental, hagan el diagrama de cuerpo libre. Es clave. Es lo que van a necesitar para entender lo que está pasando. Fíjense que esto, ¿sí?, son dos vigas simplemente apoyadas. Es decir, acá tengo esta viga que está cargada con una carga Q y tiene longitud L, manda Q por L sobre 2. Acá también, Q por L sobre 2. Y en el centro tengo Q por L sobre 2 de un lado y Q por L sobre 2 del otro. Así que cuando lo sume, me termina quedando Q por L. Bien, diagrama de cuerpo libre, importantísimo. Y la carga Q para que esté en equilibrio. Bien, y ahora armamos el sistema 1. Ah, me faltó el diagrama de momentos de esto. Lo podemos poner acá abajo. Diagrama de momentos. Son dos vigas, ¿sí?, que como yo puse una articulación en el medio, me quedaron como simplemente apoyadas, donde esto vale Q por L al cuadrado sobre 8, y esto vale Q por L al cuadrado sobre 8. La del medio es en otro sentido. No, si justamente para que esto esté en equilibrio necesito que esta vaya hacia arriba. Estoy mirando las reacciones, es diagrama de cuerpo libre, saqué los vínculos. Si la fuerza fuese hacia abajo, esto no está en equilibrio, ¿sí?, el centro se cae. Justamente yo lo que necesito es que todas estén equilibrando a la carga Q. Entonces, bien, ahora lo que vamos a hacer es el diagrama 1. El diagrama 1 lo voy a construir poniendo un +1 en la coordenada positiva. Bien, ¿y esto qué es lo que va a hacer? Miren, vamos a primero hacer los diagramas, después vamos a trabajar de formadas, les va a parecer más fácil. Diagrama de cuerpo libre, ¿sí? +1, +1. Si tomo un momento respecto a este punto, hacia la derecha, la viga tiene un momento en sentido horario, se tiene que equilibrar con una fuerza en sentido antihorario que valga 1 sobre L. Si hago lo mismo de acá para allá, tengo una fuerza en sentido antihorario, se equilibra con un par en sentido horario, una fuerza que vale 1 sobre L, y por suma de fuerzas verticales, esto es 1 sobre L, 1 sobre L, acá en el centro tengo que tener una fuerza hacia abajo que vale 2 sobre L. Bien, diagrama de cuerpo libre. Y vamos a hacer el diagrama de momento. Acá me queda, fíjense que sé que acá el momento vale 0, acá el momento vale 0, porque ahí tengo articulaciones. Y en el centro yo tengo un momento flexor aplicado acá que vale 1 y acá otro que vale 1. Sí, me termina quedando la parábola. Un triángulo donde en el centro la coordenada vale 1. Si quieren dibujar la deformada de esto, ¿sí?, fíjense que en todo momento está traccionada del lado de abajo, así que tengo que arrancar siempre hacia arriba. Y por eso acá ven que la reacción va hacia abajo porque el resorte que se opone al desplazamiento está tirando a la viga hacia abajo para restaurarla a su posición original. Y acá las reacciones van hacia arriba porque justamente lo que hace el par es apalancarse en los apoyos para levantar el centro de la viga. Bien, pero digamos, hasta ahora lo único que hice es equilibrar un isostático, ¿sí? No hay nada nuevo. Bien. Bueno, entonces ahora nosotros tenemos que plantear la ecuación de compatibilidad. A sub h es igual a sub 0 más f por x. ¿Cuánto vale a sub h? Recuerden que ahora, ¿sí?, como yo definí positivo a este momento, este momento flexor, yo estoy hablando que la magnitud cinemática asociada es un giro relativo, ¿sí? Pero recuerden que en el hiperestático, ¿sí?, esto era una viga continua. Entonces, ¿cuánto vale el giro relativo en una viga contigua?
Si me preguntas si puedo repetir el sistema 1, lo que hice en el sistema 1 fue poner un momento flexor unitario, ¿sí? En la coordenada 1, armé el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Yo tomo un momento de este lado para allá y de este lado para acá, y saqué 1 sobre L, y suma de fuerzas verticales, 2 sobre L, y dibujé la deformada. Fíjense que, ¿sí? Si aíslan un pedacito de viga, lo que tienen es esto, más 1, ¿sí? Es como si estuviésemos en este caso, suponiendo que este vínculo no pudiera girar, ven que está traccionada del lado de abajo, no pudiera desplazarse, ¿sí? Pero hay un apoyo elástico, por eso esto se está moviendo. Ven que tipo, como esta reacción va hacia abajo, esta reacción que va hacia abajo es compatible con que el desplazamiento sea hacia arriba, porque justamente el resorte trata de tirar a la viga hacia abajo y restaurarla a la posición original. ¿Sí? Esta sería la deformada. Entonces, A del hiperestático es 0. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo la coordenada que es giro relativo en una viga continua. Es como veníamos resolviendo siempre las cargas estáticas, ¿sí? A del hiperestático es 0. Y tenemos que calcular A sub 0 para acá.